que allá hay una mata. Mira, esto es un nacedero, no los piches. Que está contento. ¿Estás contento? Ajá. ¿Vas a seguir llamando el agua? Agua. Agüita. Agua. Yo vi un besito. Vi un besito. ¿Ah? ¿Qué? Hay agua. Sube. Mira. ¡Wow! No, impresionante, te había agua. Y ahí hay una bromella. Y ahí hay una bromelia, pero yo creo que esa está muy chiquita para mamá. Ahorita mátese más y más y más. Silván. Esta carta sigue un acertijo del Pogua. La relación del agua con las piedras. Escribirla ha sido lento, como el ritmo de las aguas subterráneas. Así empieza esta historia. La primera vez que llegamos al Pogua, te recostamos bajo el árbol que le da nombre a esta tierra. Nunca habíamos visto tanta placidez. Fue una señal de que habíamos encontrado nuestro lugar. Movías brazos y piernas como si flotaras de nuevo, 4 meses después de haber dejado las aguas invisibles del vientre de tu mamá. Cuando estábamos buscando tierra, soñábamos con aguas visibles, sonoras, abundantes, quebradas, ríos, lagunas. Y no hay como verte chapotear en ellas, con los pies en los charcos del camino o en piscinas. ¿Será que buscamos siempre reencontrarnos con el vientre o con el océano de donde procede todo lo viviente? ¿De dónde? Del páramo. ¿Viene toda esa agua? ¿Pero ¿y cómo llega aquí? Uy, antes había tanta agua acá. Le va a meter turuba. Turuba, métete. Porque no Curúa, fuera, fuera. Andro. Está bien. Se está haciendo. Ella cree que es una piscina. No, curúa, no. ¿No crees que hay pescados? Sí. Ay, Es un hombre. ¿será que hay pescados o hay ranitas? Eso no es un pescado, curúa. Turuba. Pero mira cómo suena el agua. ¿Me meto? Te tienes que quitar las botas. Te tienes que quitar las botas y subir los pantalones porque es un poquito hondo. Mira las patas de curúa cómo se hunden. Porque turuba no tiene camiseta. Porque es una perra de la montaña. Esa curúa sigue atravesada. Aunque son montañas rebosantes de agua, esa primera vez en el Pogua constatamos que no había aguas visibles. Si hubo un aljibe, ya no estaba a la vista. En estos tiempos planetarios, las aguas fluctúan en forma impredecible. La escasez del agua en las ciudades como Bogotá despierta nuestros temores más profundos. ¿Será acaso posible morir de sed algún día? Cuando finalmente llegamos a vivir al Pogua, descubrimos esas aguas que brotan debajo de las piedras y más abajo, un humedal. Apareció el acertijo. ¿Cuál es el sentido de aguas tan esquivas frente a nuestra añoranza por el agua? Sin entenderlo del todo, sentí que seguirlas era una primera forma de conjuro. Me parece lindo que haya agua. ¿Te parece lindo que haya agua? Ahí hay agua, no se puede ¿Y por qué crees que hay agua? ¿De dónde viene? debajo de la tierra, tío. Debajo de la tierra. Sí, debajo de la tierra. Pensando en esta historia, me acordé de Jeremy León,
un amigo geólogo muy perceptivo e inspirador. Lo conocimos cuando eras un bebé. Esa vez nos dijo algo sorprendente. Por el agua estudiaba las piedras. Ahí estaba de nuevo el acertijo. Es un activista por la defensa del agua y los territorios frente a la minería. Quise por eso que viniera con nosotros al Pogua. Bueno, Jeremy, pues nada, bienvenido. Ahora sí, el Pogua. Gracias, Guerra. Qué lindo. Pues vamos entrando y te contamos. O sea, la idea es que nos ayudes a entender el Pogua en otra capa más. Sí, sí. Que es como las capas, digamos, subterráneas. Y pues están estas montañas que estamos mirando ahorita, estos dos picos. Esto es de hecho el pico, lo llaman el Cerro Huinto. Sí. Y es el que queda encima de Huaca. Silván, tu nombre, recuerda, es un rezo por los bosques y lo viviente. En medio de esta transformación planetaria, hemos ido descubriendo juntos el Pogua. Pogua es el nombre local de un árbol, y así se llama nuestra finca tierra. Pero sobre todo, es un microcosmos que revela la infinita prodigalidad de lo viviente. Esta carta es una memoria de ese viaje de descubrimiento. Es un conjuro por ti, por el futuro. En esta ocasión, siguiendo el agua entre las piedras, descubriremos la lentitud con la que se transforma todo lo viviente. Entonces aprovechemos que estamos con Jeremy y te mostramos el regalo que él te hizo cuando eras un bebé. ¿Quieres verlo? ¿Sí? Mira. Pues es una piedra. Parece una piedra. Cuando yo conocí a Silván, a Guerrita, a Cristina, yo no sabía qué significaba Silván. Me pareció muy lindo el significado de su nombre. Entonces, yo solo les regalé esta piedra, esta roca. Y me pareció muy bonito porque esta roca es un bosque. Es un bosque de hace más o menos 300 millones de años. ¿Sí? Es un bosque del pasado. O sea, esto son los restos de los árboles antiguos. Entonces aquí está tu nombre guardado. Ese regalo de Jeremy fue como una premonición. Incluso los bosques serán piedra algún día. Todo se transforma. ¿Qué podemos aprender entonces sobre las aguas del Pogua siguiendo las piedras? Jeremy anticiparía, son la esencia. La geología no estudia las apariencias, al menos no las actuales, al menos no lo que yo estoy viendo, ¿sí? Sino que estudia la esencia, la esencia. Entonces también parte de cómo vemos la roca y cómo muchas comunidades indígenas ven la roca. La roca es la base, es la esencia. Sobre la roca se mantiene todo. Entonces, ¿qué hace la geología? La geología siempre tiende a ver el pasado para tener la visión de futuro. El Pogua es este caucho, Sí. que localmente lo llaman Pogua. Y a estos Poguas les gustan estas piedras, entonces pues muy bonito mirar también las piedras contigo. Entonces, mira, estas rocas que están en el camino de la pendiente solo pueden venir de la zona más alta, ¿sí? Estos bloques son desprendimientos de esa montaña que está aquí arriba. Se rodaron hasta acá. Rodaron hasta acá, sí. Seguramente el árbol se adecúa, empieza a abrazar la roca, así como si abrazara a otros palos, ¿sí? Y en algún momento de su crecimiento, inclusive muy lentamente, la puede ir levantando, la puede ir acomodando, ¿sí? Entonces, el árbol acomoda la roca y la roca se acomoda al árbol. Esas montañas no se han movido, todavía van desde profundidad, ¿sí? Casi que donde se formaron. Y para uno conocer una montaña, lo que busca es la raíz, la roca in situ, la roca en donde se formó, que se proyecta a profundidad. Uno, ¿por qué parte de la roca?
porque cuando uno ve las rocas, uno está viendo el pasado. Todavía para el humano, por nuestra escala de vida, es difícil pensar el tiempo. Entonces, desde el nacimiento de Jesús, por ejemplo, como referencia, ya pueden tener, 2000 años, son estas secciones de ese periodo. Pero si yo cojo esta roca tiene aproximadamente 120 millones de años. O sea, ya no son miles, ya son millones de años, porque uno hace la referencia de lo que ha vivido y proyecta. Y proyecta, pero a uno en los miles de años ya se le pierde, uno no sabe. Estas rocas entonces tienen aproximadamente como entre 70 y 140 millones de años. Y eso lo dice la roca, eso lo tiene encriptado. A esta piedra la abraza el árbol pogua y la reacomoda. Esas otras piedras, como el avión con el que vuelas con la imaginación, también volaron. Esas piedras que forman esta pendiente por donde baja el agua en su escorrentía, también se escurrieron. ¿Puedes imaginar? Incluso las piedras se mueven, fluctúan como el agua. Todo es cuestión de tiempo. Es un tiempo que, como dice Jeremy, no entendemos, aunque podemos imaginarlo como tú lo haces tantas veces. Pero vuelvo al acertijo. ¿Qué nos pueden decir sobre el agua estas piedras? Digamos, Mucho cuarzo. sí, mucho cuarzo, pero acá el agua no ha atravesado esta roca como mucho. Solo acá se ve un camino, acá otro, Ujú. ¿sí? Siempre por donde pasa el agua oxida, porque ingresa oxígeno a los poros. Entonces esta está muy fresca. Cambia la fractura, si ves que está oxidada, por ahí sí se movió el agua. Pero bien arenosa igual, ¿no? Distinta a la otra. Exacto. Sí. Mira la roca por dentro, Sil. Quiero ver. Mira, acá la podemos ver también. Mira. Esta piedra de dónde vino. ¿Por qué, Silvan? Esta piedra de dónde vino. Esta roca se formó de la arena de una playa de hace 70 millones de años. Entonces cuando uno la disgrega, mira, ya se ve la arena de la playa, ¿sí? Ahí está. Mira. Entonces ya uno no solo tiene que pensar el tiempo, sino el espacio. Y eso también es difícil, porque a uno le dicen, tengo un pedazo de playa en la mano. Pensar que el mar estuvo sobre el Pogua hace millones de años es complejo. Pero eso es lo que dice la roca, ¿sí? Ahora bien, no solo ve el tamaño de grano, sino el espacio entre esos granos, ¿sí? Que es la porosidad. Y ya nos empezamos a acercar al agua. Uno se pregunta dónde están las lluvias de hace 15.000 años. No todas se evaporaron, están guardadas en la roca. ¿Sí? La roca las recogió y la roca las guarda. Entonces, son miles de años que el agua se ha transportado a través de esos poros. Es de una paciencia que no tenemos nosotros, porque nosotros esperamos flujos rápidos, ¿sí? Que el agua se mueva como por entre los canales, que el agua llegue a los embalses, que el agua se mueva por entre tubos. En cambio, la roca se puede demorar miles de años en moverse 2 metros, ¿sí? 2 metros. Entonces los flujos son muy lentos. Las escalas de la naturaleza, las escalas del agua en las rocas son muy diferentes a las escalas temporales de nuestra relación con ella, con el agua. Abajo el mar. ¿Abajo del mar va el tiburón? No es abajo el mar ahí. Ah, abajo del mar es por aquí. Ya. Ay, ¿a dónde vamos? Al mar, al siguiente, a la playa. Ah, ¿vamos a llegar a la playa? Sí. Ya llegamos. ¿Ya llegamos? Bajemos. Ah, Agua. ¿al agua? Sí. Salta. Flash. Ahora tú. ¿Sí, tío?
El tiburón, el tiburón. Salta, salta, salta. El tiburón no puede saltar porque está en el mar. Uy, mira, hay unas cuevas aquí debajo del mar. El pogua con mar. Así te lo imaginaste hace unos días. Incluso con tiburones. ¿Habrás visto un tiburón cuervo de hace 120 millones de años? ¿O sería un megalodón? Entremos al bosque, mar. ¿Mar o bosque? Estoy confundido. Marboste. Mar, bosque. Pero repitamos esto porque parece imposible imaginar. Esta montaña fue mar. Lo líquido le abre paso a lo sólido. Todo es cuestión de tiempo. Estas piedras del Pogua se formaron justamente en ese mar de hace millones de años. Aparecieron cuando, después de un lento cataclismo, se elevó una inmensa formación de roca y las aguas del mar escaparon cuesta abajo. Apareció la cordillera y esta montaña que habitamos. Esas aguas abundantes que añoramos, que buscamos desde un inicio en el Pogua, están escritas en estas piedras. Son su memoria. Pero no olvidemos el acertijo, esas otras aguas que vemos brotar en el Pogua por debajo de las piedras. Desde que apareció esta montaña, el agua también la penetra en lo profundo, se vuelve subterránea. Hace millones de años las aguas se mueven entonces a la velocidad de las piedras, las aguas lentas, las llama Jeremy. Algunas de sus gotas pueden tener miles de años. ¿Puedes imaginar, Silván? Lo líquido y lo sólido se encuentran. Todo es cuestión de tiempo. Y seguir estas aguas subterráneas se vuelve entonces un conjuro por la lentitud, por la transmutación, por la paciencia. Quise entonces que fuéramos con Jeremy finalmente a ver esas señales de aguas subterráneas que seguimos hace tiempo juntos, que revelan a fin de cuentas. Sería muy bonito que avanzáramos en el camino, porque justamente ni siquiera había como dimensionado la relación así entre agua Sí. y piedra y roca, digamos, sino de una forma muy como intuitiva por lo que ha pasado aquí en el Pogua y lo que hemos ido viendo, como descubriendo las aguas. Entonces sería chévere que rastreáramos justo un poco de esas aguas acá. Oye, ¿y aquí es el nacedero o dónde es? Allá arriba. Ahí arribita, ¿no? Me pareció muy curioso algo. Sí, yo leí lo que tú escribiste cuando llegaste al Pogua. Y en toda esta zona, en más de 500 hectáreas, hay 2 puntos donde el agua subterránea mana con poder, donde surge, donde está, ¿sí? Y el Pogua es uno de esos puntos. Tiene el agua adentro, ¿sí? Lo llamamos humedal. Parece ser un cuenco. Las aguas abundantes reposan bajo este fango. Cuando hablamos, ¿no escuchas acaso también su eco? Late quizás. ¿De dónde está viniendo esta agua? ¿De dónde sale? De allá. Ah, del páramo. ¿Pero cómo llega acá? Pero yo no veo que haya un río ni una quebrada. ¿Cómo llega el agua ahí? Por debajo de la tierra. Suena lindo, ¿no? ¿Te gusta? Es como una música. Mira, escuchemos la música. Y para ti, ¿qué implica relacionarse, digamos, con, no sé, con esos tiempos? Digamos, si pensamos en el agua que hay, o sea, como que estamos acostumbrados a percibir el agua, ¿no? Pues con nuestros sentidos, después de todo, muy limitados. Pues, ¿qué te dice relacionarte como con ese tipo de ciclos y de ritmos de lo geológico? Claro, yo también ya pienso el agua lenta, ¿sí? Como que intento pensar como roca, pensar como roca en cómo se mueve el agua, en cómo viene, en cómo llega, ¿sí? Seguramente muchas personas buscan el agua encima,
por lo mismo que les estoy contando, porque la ven correr, porque la pueden obtener inmediatamente. El agua subterránea se demora mucho más en irse, porque se demora mucho más en llegar. ¿Sí? Y se puede demorar años, muchos años. Entonces, siento que hay una relación de paciencia, de nuestra relación con el agua, parte de la paciencia. Inspirado por Jeremy, por su comprensión de las transmutaciones del agua y los tiempos de la piedra, sentí que podríamos escucharlo, también a él, hablar de esta transformación planetaria que estamos viviendo. No, yo tenía como una última pregunta, ya como para pensar en cerrar. No, la pregunta es un poco desde el prisma que abre la geología como perspectiva para ti. ¿Cómo sientes esas como narrativas? ¿Cómo te relacionas con toda esta idea de la crisis? Pues que ahora nos está como permeando tanto. A veces esa perspectiva geológica no se limita nunca solo a la roca, sino que es ese estudio integral y complejo de todo un sistema, ¿sí? Que es la Tierra. Y cuando uno lo entiende como un sistema complejo, pensar en el colapso es pensar en nuestro colapso, ¿sí? Pero no pensar en el colapso propio del sistema. Claro, uno tiene como ese filtro moral, ¿sí? Lo bueno, lo malo, la muerte, la vida, pero el sistema va a continuar y se va a sostener. Entonces hay que entender cada territorio desde esa esencia, desde lo último, desde lo puntual, desde lo que no es aparente, desde lo que es subterráneo, desde lo que es invisible, y ahí aterrizo al Pogua, ¿no? Y pues el Pogua tiene su esencia, ¿sí? Cada día y siempre hay que entender su esencia, en todas las fases, desde abajo, desde la base, hasta arriba, ¿sí? Yo creo que ya se han acomodado ustedes a las lluvias, ya entienden bien como en qué horas llueve, como en qué épocas llueve, qué tan fuerte es la sequía, cómo se comportan las plantas, ¿sí? Entonces, bueno, yo siento que pensar en el colapso depende de entender espacialmente, entender esa esencia de cada lugar, ¿sí? Todos los lugares van a colapsar diferente, todos los lugares van a colapsar por sus propias características y por la relación de quienes los habitan. Entonces no podría pensar, por ejemplo, en un colapso del planeta, ¿sí? Nos asusta es que estamos colapsando nosotros, y ese va a colapsar el planeta siempre ha sido un eufemismo de vamos a colapsar nosotros, porque este planeta se ha construido y ha nacido del colapso, siempre. Básicamente es como una ley de armonía y estabilidad del planeta, colapsar. Son ciclos. Sí, me hacías pensar ahorita que algún día seremos, pues la humanidad, pues todo lo que vemos como estrato geológico, ¿no? Eso somos, sí. Gracias, Jeremy. No, qué hermosura. Gracias. Qué lujo. Haberte tenido acá. Muy bonito. O sea, de verdad, a mí me parece muy raro cómo llegan acá. O el lugar los estaba esperando, ustedes lo estaban buscando, pero están en el corazón del agua. Y es todo lo que va a haber después. Estoy feliz también por ustedes. Sí, muchas gracias por invitarme, por recordarnos y por nuestra compañía. Sí, que es muy lindo, muy especial. Permeado por el encuentro con Jeremy y la resonancia silenciosa de estas aguas, su promesa de abundancia invisible, sentí que podía darle forma también a este conjuro. Piensa como roca, escucha los tiempos lentos de la piedra, descubre bajo ellas estas aguas sutiles, sus gotas de miles de años que brotan, atiende su imperceptible presencia y escorrentía. Escucha su resonancia en este cuenco tierra y llámalas, júntalas. Hacen su tránsito un pozo.
bebe de su sosegada abundancia y chapotea con los pies. Y zambúllete en esa paciencia mineral, Silván. Hazla tuya, pequeño volcán. Será un conjuro y un bautismo. Luego, déjalas ir. Síguelas al correr que todo fluye. Aguas, emociones, piedras. Además de las que trae el fuego en su premura, confía en las transmutaciones lentas. Toda agua fluirá entre la piedra, las piedras vuelven luego al mar. A veces lento, a veces rápido, pero todo fluye, Silván. Esta carta sonora está dedicada a nuestro hijo Silván. Fue dirigida por Gerrit Stolbrook Trujillo y producida por Tembe Laboratorio Sonoro. Es resultado de la beca de producción de contenidos sonoros del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia en su edición 2025. Agradecemos la generosa presencia de Jeremy León en este capítulo. Dirección general, guión y narración estuvieron a cargo de Gerrit Stolbrook Trujillo. En la producción, Valentina Bonilla, con el apoyo de Federico Serna. El montaje y la postproducción fue realizado por Manuel Suárez, con el apoyo de Nicolás Gutiérrez García y Victoria Melo. En el sonido directo estuvo Ángela Moreno, las atmósferas son de Daniel Chacón y la música original es de Lucas Salcedo.